Quedamos por empezar un poco a hablar el tema de las pruebas. Y 1 Pedro capítulo 1, verso 5, dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta ahí la porción. Y un poco hablábamos de esto de las pruebas, ¿no? Y se nos venían dos personajes, ¿se acuerdan? Que hablamos un poquito al pasar. Quizás personas que los tenemos, ¿no?, como un ejemplo de integridad ante circunstancias tan desfavorables o ante una prueba de parte de Dios. Uno era Abraham, ¿se acuerdan? Cuando Dios prueba a Abraham, dice literalmente así, pidiéndole el único hijo al que amaba, ¿no? Y bueno, y Job, sin duda, es otro de los ejemplos que tenemos bíblicos, que es un tema mucho, a veces, es tan inentendible algunas cosas que algunos lo ponen como que fuese una parábola y así lo interpretan realmente, sobre todo los teólogos liberales que discuten todas las cosas, porque claro, es muy difícil poder entender algunas cosas de este libro y de un hombre que haya conservado la integridad a pesar de perder todo, ¿no? Y sin merecer perder todo, porque de parte de Dios, ¿qué se dijo de Job? Que él era justo, y lo dijo Dios, no lo dijo un par de él, ¿no? Los pares de él que fueron a consolarlo decían todo lo contrario, que él padecía porque justamente o era un pecador o algo había hecho, ¿no? Y bueno, y analizamos un poco estos dos personajes. Diferenciamos un poco de que no todas las aflicciones son pruebas de Dios, algunas aflicciones son causas de nuestros errores y del pecado. La paga del pecado es, la muerte no es solo la física, la muerte significa separación y nos separa de Dios, nos separa de la paz, nos separa de todas las cosas buenas que Dios quiere para nosotros. Y en eso vemos al mundo y en eso también podemos ver hermanos nuestros y quizás en nuestra propia vida cuando decidimos tomar decisiones apartados de la voluntad de Dios, que es lo que nos pasa, ¿no? La bendición de Dios siempre dice que es con alegría y gozo, no añade tristeza, ¿no? Y cuando nosotros vemos a veces cosas que añaden tristeza, y bueno, fue porque hicimos la nuestra, ¿no? Y hablamos también de que en esas consecuencias no solo es como una norma general para el mundo entero, sino que para los hijos de Dios aún también, el Señor también corrige cuando vamos por sendas que no son las correctas. Hablamos un poco también de lo que era la cena del Señor, ¿se acuerdan? La corrección de Dios para cuando esto se toma en vano. Y bueno, y quedaba hablar la clase pasada, en la cual no pude asistir, aunque tuve mucho deseo, porque, bueno, estamos revestidos de un cuerpo que se enferma, y aunque tenemos intenciones, a veces el cuerpo no se levanta, no puede. Pero bueno, así que vamos a hablar un poco. Dijimos que el propósito general de las pruebas en nuestra vida, en los hijos de Dios, es para que nosotros podamos ser más como Cristo. Hablábamos un poco esto de la bendición que es ser hijo de Dios, tener el Espíritu Santo, y siempre se habla de la bendición, de lo bueno, pero el ser formados en Cristo también incluye los padecimientos de Cristo, que en eso no nos gusta tanto, y en eso también Dios nos va a moldear.
Y hay algunas cosas que son un poco más específicas en esto de la prueba. Y yo anoté 6 puntos nada más, seguramente haya más. Pero bueno, como para resumir un poco, lo primero es que en las pruebas que Dios permite en cada uno de nosotros prueban la fortaleza de nuestra fe. Ahí vamos a ir buscando algunos textos. ¿Está alguien ahí en la compu, no? Quedó vacía. Quedaste solo, Mati. ¿Vamos a pasar los micrófonos, che? ¿Tienen ganas de leer o no? Toma, Mari. No, acá lo tengo a Santi. Ah, ¿vos decís que hay gente que se va al fondo para no leer, Santi? ¿Tan jodidos son, che? ¿Vos decís también? Bueno, por unanimidad empezamos del fondo. Vení, Alexa, vení, vos que levantaste la mano. Mirá. Ahí te los pasa Santi, vos también andás. A Mari Jara dale vos, Santi. Bueno, Mari, vas a buscar 2 Crónicas 32-31 y Alexa... Ah, te viniste ya acá ahora, Alexa. Pero no lo van a poner ahí, ¿tenés para leer vos ahí? Alexa, vos vas a buscar 2 Corintios 12, 7 al 10. Flaquito Jara, vos vas a buscar después Romanos 8, 17 y 18. Cale, vos vas a buscar 2 Corintios 4, 16 y 18. ¿Quién tengo ahí atrás? A ver, ¿qué sátrapa está por ahí? No, pero ahí del fondo, Silvia, ¿tenés para leer? Deuteronomio 13, 3 y 4. Y vamos hasta ahí por ahora. Sí, no voy a llegar hoy, pero bueno, vamos. Repito, 2 Crónicas 32, 31, 2 Corintios 12, 7 al 10, Romanos 8, 17 y 18, 2 Corintios 4, 16 al 18 y Deuteronomio 13, 3 y 4. El primer punto, para probar la fortaleza de nuestra fe. 2 Crónicas 32, 31, ¿qué dice ahí? Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Bien, ahí está hablando de Ezequías. Todos podemos decir que en muchas cosas este rey fue ejemplar. Sin embargo, hay algo que Dios permitió en su vida para revelar realmente de qué estaba hecho. John Bunyan, que es el escritor del Progreso del Peregrino, él escribe, dice: cuando todas las cosas están en silencio y cómodas, vivimos por los sentidos en lugar de vivir por la fe, pero el valor de un soldado nunca es conocido en tiempos de paz. Entonces, cuando haya guerras en la vida, ahí se ve de qué estamos hechos, ¿no? Acá todos estamos calentitos, cantamos y somos todos buenos cristianos, pero ¿dónde se ve realmente lo que está dentro de nosotros? Bueno, cuando empiezan las aflicciones y las pruebas. Hablábamos también en el miércoles, que me tocó el último miércoles, de 2 Tesalonicenses sobre la persecución, y pasamos un videíto sobre la persecución actual y los países donde realmente hay mucha hostilidad contra nuestros hermanos. Y bueno, ¿no? Ahí se complica, y ahí llevar el Evangelio y tener una vida de integridad es más difícil, ¿no? Pero están, y Dios los fortalece y siguen haciendo la obra que tienen que hacer. Y por eso decimos, la persecución no termina en el siglo IV. La persecución a los hijos de Dios sigue hasta el día de hoy en muchos lados. Nosotros tenemos la gracia de ser un país que permite libertad de culto, ¿no? Y a veces, tristemente, desaprovechamos también esa libertad.
Pero cuando vienen también las pruebas, que algunas son generales al pueblo de Dios, pueden ser para todo el pueblo de Dios, y algunas son particulares a cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando eso viene va a revelar realmente de qué estamos hechos. Si cuando cantabas, ¿no? Como a veces cantamos tanto, te seguiré, daré todo de mí, y tanto y yo haré, pero en los problemas... Y ahí ya no sé si cantamos tanto, ¿no? Ahí no sé si le cuestionamos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si voy a todas las reuniones? ¿Por qué? ¿No? Y bueno, y eso un poco también nos hace ver a nosotros de a veces tener que cerrar un poco la boca y humillarnos más delante de Dios, de decir, bueno, Señor, estoy siendo quizá un poco hipócrita, ayúdame, Señor, a poder tener un corazón de integridad. El segundo punto que puse es para humillarnos. A veces somos hijos de Dios y también la soberbia puede estar en nosotros, y las pruebas que Dios permite en nosotros es para que podamos humillarnos delante de Él. 2 Corintios 12, 7 al 10. ¿Quién tenía el texto? Yo, pero espera que me fui a primera. 2 Corintios 12, 7 al 10. ¿Reina Valera 60 o contemporánea? Reina Valera. Perfecto. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es uno de los textos que siempre me gusta volver por varias razones, pero en el caso de Pablo, él viene diciendo, si bien él hace una defensa de su apostolado entre hermanos que lo cuestionaban, ¿no? Y de una iglesia encima que fue fundada por él, qué cosa. Pero bueno, y él tiene que poner incluso que lo que le había pasado a él. No solo él fue apóstol de Jesucristo porque Jesucristo se le reveló a él resucitado, sino porque después él tuvo un encuentro también. Él dice, fue llevado, ¿no?, al tercer cielo, y ahí escuchó cosas que era imposible reproducir. Y claro, eso le podía dar credenciales para, yo soy Pablo, papá, que me venía, ¿no? Y dice, para que no se exaltase que... O sea, habla de orgullo o de soberbia para modelación de ese carácter que se le fue dado un aguijón, ¿sí? Hay un montón de interpretaciones que no importa, pero Dios permite que incluso dice sea un mensajero de Satanás, ¿sí? Recordemos que en Job también Dios permitió que Satanás actúe. Siempre Dios es el que pone el límite, ¿eh? Y hay una promesa de él que tanto en la tentación como en la prueba hay un límite que Dios tiene, que ese es el límite que Dios sabe que podemos soportar. Dios nunca va a permitir algo que es imposible que nosotros soportamos. Si no, nunca serían las pruebas para bendición, sería todo lo contrario, sería para devastarnos, ¿no? Y entonces Pablo no era algo que le generaba nada bueno esto, ¿y cuántas veces le pide a Dios? Sacámelo. Si bien tiene que ver con un concepto judío esto de las 3 veces, hay una respuesta y es no. Se complica, ¿no? Cuando pedimos a Dios cosas y nos dice no. ¿Les ha pasado? Hay momentos difíciles que uno interpreta que son pruebas de Dios o momentos de aflicción. A veces tampoco interpretamos que son pruebas de Dios, pero son circunstancias en las que, como decíamos antes, estamos en la lucha y el soldado se ve en la lucha. Y le pedimos a Dios y Dios dice no. ¿Cuál es la actitud? Cada cual de nosotros sabemos, ¿no?, cuál ha sido nuestra actitud. ¿Cuál fue la de Pablo?
se frustró, dejó el servicio, se apartó de la iglesia, renegó de los hermanos que estaban en contra de él. Dijo algo interesante, que él se iba a gloriar de esas cosas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se iba a perfeccionar más en esa aflicción que si él no la hubiese tenido. Es algo que es difícil de entender realmente, porque si yo le puedo servir mejor a Dios en plenitud y sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, hermanos, si hay en nuestro carácter algo que impide que Dios sea el que se manifieste a través de nosotros, eso ya es un impedimento. Porque nosotros no estamos para glorificarnos a nosotros ni a nuestro ministerio. ¿A quién glorificamos? A Dios. Y eso es muy claro. Pablo tenía el riesgo de poderse enorgullecer, exaltar a sí mismo. ¿Y eso a quién le iba a quitar la gloria? A Dios. Y por ende iba a ser en desmedro de lo que era el ministerio y el servicio de Pablo. Entonces Pablo da gracias por eso, porque entonces el poder de Dios iba a poder ser más evidente todavía en las debilidades. Y en todo lo que nosotros vemos, ¿cómo puede ser que un hombre que tanto viajó, que tantas iglesias fundó, que haya sido un hombre que incluso llevaba marca en su cuerpo? Él lo dice, llevo las marcas en mi cuerpo, estaría todo marcado realmente. Tablazos, latigazos, piedra. Sería, ¿viste? La película de terror más, ¿cómo se llama? Scarface. La espalda de él sería también una cosa terrible, su cuerpo. Y eso es decir, cómo Dios puede permitir algo así de un siervo. Bueno, en Pablo nosotros vemos un hijo de Dios que entiende que las cosas que padece por causa de Cristo de Dios lo hicieron un mejor siervo para la gloria de Dios. Y este concepto tiene que estar en nosotros también. A veces, sobre todo cuando escuchamos hoy muchos evangelios de la exigencia a Dios, ¿no? de querer torcerle la mano a Dios y declarar cosas y pensar que Dios está en nuestro servicio. ¿Quiénes somos nosotros para, ¿no? Y bueno, quizás si hay soberbia en nosotros o si hay que modelar parte de nuestro carácter, las pruebas revelan eso, ¿no? ¿Y qué hacen? Nos humillan, nos vuelven a tierra. El tercer punto. Exacto. Bueno me es haber sido humillado. Ese texto también es hermoso, no lo anoté. El tercer punto que yo puse acá es para alejarnos de cosas mundanas y hacernos conscientes de nuestra esperanza eterna. También a veces estamos demasiado agarrados, ¿no? Como a las cosas de esta vida y nos olvidamos que hay un porvenir. Y vivimos para esta tierra más que vivir para el reino de Dios. Las pruebas nos hacen volver a ver también esa esperanza y revalidar esa esperanza. Romanos 8, 17 y 18 y 2 Corintios 4, 16 y 18. ¿Quién tenía los textos? Bien, dale, Charlie. Bien. La Biblia que tengo está en parafrasis y dice, y como somos sus hijos, compartimos sus riquezas, pues todo lo que Dios le da a Jesucristo es ahora también nuestro. Pero si compartimos su gloria, también hemos de compartir sus sufrimientos. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que nos dará después. Bien. Bueno, igual ahí estaba la versión 60 como para que también comparemos, ¿no? Y el 2 Corintios 4, 16 y 18. Esos textos dice así en la Reina Valera 60. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, esta es una realidad de todos los hijos de Dios,
pero que a veces nos olvidamos y que a veces nuestra vista está puesta en otros lados, o nuestro corazón, ¿no? Y parte del efecto que tienen las pruebas en nosotros es volver a recordar esto, ¿no? En el ejemplo de Job, lo primero que se saca son sus bienes, ¿no? Y si bien Job sería en este caso la excepción, porque él era un hombre justo delante de Dios, lo mismo también puede pasar, ¿sí? Si te aferrás demasiado a algo en esta tierra y de pronto no lo tenés, bueno, pensá que quizás es una prueba de parte de Dios para que valores lo que Él te dio por sobre las cosas materiales, para poder darle la gloria que Dios merece, por eso tan grande que hizo por nosotros. El cuarto punto, revelan cuánto amamos a Dios. Deuteronomio 13, 3 y 4. No prestes oído a las palabras de tal profeta o soñador visionario. Seguramente el Señor su Dios los está poniendo a prueba para ver si ustedes aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Bien, acá está hablando al pueblo de Dios en la antigüedad y lo que le dice también es algo, que Dios permita que se levantara algún falso profeta, también muchas veces podía ser de parte de Dios para ver qué había en el corazón de ellos. Y dice ahí literalmente, Dios está probando a ver realmente qué es lo que hay. ¿Amás a Dios o no? ¿Se acuerdan que los profetas falsos en la antigüedad, los verdaderos siempre fueron perseguidos? Algunos los metieron en pozos, algunos los aserraron, como se cree en el caso de Isaías, pero todos los profetas de Dios fueron maltratados, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, a Elías, que vos decís, no, pero Elías después de hacer eso, la reina que dijo, si mañana no tengo tu cabeza, ¿no? ¿Y qué termina haciendo Elías? Se termina con depresión, termina pidiéndole a Dios, sacame la vida, no soy mejor que mis padres. Él tenía una expectativa de lo que esa obra iba a generar y esa expectativa no se cumplió. Y lo primero que le pasa a él es angustia, ¿no? Y Dios en esa angustia lo sustenta y le da un nuevo propósito. Y eso revelaba también un poco la condición del corazón de Elías. Tiene que ver muchas veces con lo que nosotros esperamos y que algunos nos dicen, de unas voces de acá, pero la palabra de Dios no está marcando otra cosa. El pueblo de Dios se negó a escuchar a los profetas que decían, acaba de venir juicio de Dios, vuélvanse a Dios. Y habían otros profetas, entre comillas, que le decían paz, paz, ¿no? Acá hay paz, está el templo, acá está Dios, nosotros somos los elegidos, todo bien, ¿no? Se permitían incluso tener otros dioses y tener actos aborrecibles que Dios ya había prohibido. ¿Cómo termina el pueblo? Deportado. Y el templo en el que se gloriaban, destruido. ¿Por qué? Porque más importante que el templo es Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Revelan entonces cuánto amamos a Dios. Lo que nosotros a veces hacemos puede ser religiosidad, hermano. Y a veces las pruebas tienen que mostrarnos si realmente sos un religioso o si realmente lo que haces lo haces porque amás a Dios de todo corazón. El punto 5, que me encanta este punto, es las pruebas también nos capacitan para la ayuda a otros. Vamos a leer ahí dos textos, yo creo que con esto quizás ya vaya terminando. Segunda de Corintios, ¿quién quedó con el micrófono? Pipi, ¿puedes leer? Segunda Corintios 1, 3 y 4. Y de este lado, ¿quién quedó con el micrófono ahí? ¿Ponesa? ¿Tenés para leer? Buscate Lucas 22, 31 y 32. Después, desde este lado, grabo... Marilyn, ¿vos querés leer, Marilyn? Tiene lentes nuevos y quiere leer. Bien. Hebreos 4,
Hebreos 4, 15 y 16. Y Graciela, vos también Hebreos 5, 8 y 9. ¿Repito? 2 Corintios 1, 3 y 4, Lucas 22, 31, 32, Marilyn, Hebreos 4, 15 y 16, Gracielas, Hebreos 5, 8 y 9. ¿Estamos? 2 Corintios 1, 3 y 4, vamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Perfecto, bueno. Propósito directo de que cuando nosotros superamos las pruebas, ya estamos, ¿saben qué?, capacitados para dar consuelo a otro que mañana esté pasando por lo que nosotros pasamos. No es algo menor, porque para eso estamos también como iglesia. A veces le echamos mucho el fardo al pastor. No, esta es tarea del pastor, del anciano, ¿no? Y hermanos, somos un cuerpo, ¿eh? No está separada la mano del pie o la cadera por un lado y el brazo. La integridad habla de esto, de la capacidad que Dios también nos da a nosotros para poder ser de consuelo unos a otros. Y las pruebas, otra de las cosas que logran en nosotros es capacitarnos para poder llevar el consuelo de Dios también a otros hermanos. Y como todos pasamos, dijimos, hay pruebas generales para el pueblo de Dios, pero hay pruebas personales. Cada uno tiene una capacidad también distinta en este sentido, ¿no? Quien pasó por pruebas físicas puede entender el dolor. Quien pasó con problemas en la mente puede entender lo que es eso, ¿eh? En un tiempo eso no sé si se demonizaba entre comillas o no se hablaba, ¿no?, de los problemas psicológicos en los cristianos, e ir a un psicólogo era, viste, el cuco, parecía. Gracias a Dios eso a lo largo del tiempo ha cambiado y hemos entendido que las patologías son íntegras. Podés tener patologías al cuerpo, pero también a la mente. La mente también se desequilibra, hay hormonas, hay factores químicos, hay traumas y a veces se necesitan profesionales. Y quien pasó por estas cosas también, cuando sale de esta prueba, puede entender lo que es también, porque las cosas de la mente no son fáciles de entender, ¿eh? Y solo Dios nos puede capacitar también para lo que se llama empatía, ¿no?, que a veces quizás nos falte. En ese texto vamos a Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La 909. Bien. Una vez que Pedro haya pasado por esta prueba, ¿qué dice? Hay una tarea. Fíjense, una capacitación. En el Señor Jesús, siendo hijo de Dios, lo primero que sucede después que se bautiza, ¿qué es? El Espíritu lo lleva al desierto. ¿A qué lo llevó? A ser tentado, ¿no? Las tentaciones también son, si bien no es una prueba en sí, porque Dios no tienta a nadie, pero Dios puede permitir que haya tiempos de tentación en nuestra vida y la superación de ese tiempo también nos va a capacitar para dar ánimo y fortalecer a otros hermanos que pueden estar siendo tentados también, ¿sí? Por eso decimos que la capacitación en la ayuda a otros es muy amplia, va desde de tiempos de aflicción física, de problemas psicológicos, de problemas en la tentación también y con tantas cosas. Hoy nuestra juventud era nada lo que nuestros hijos hoy, ¿no? Las redes sociales son terribles, ¿no? Y estaba escuchando una noticia que hay un proyecto en Francia de prohibir redes sociales a los menores de 15 años por el desastre que están viendo en los jóvenes por las redes, ¿no? Y bueno, eso es Satanás.
El enemigo vino para que hurtar, para matar, para destruir todo. Las familias, los principios de Dios, la mente, la percepción, ¿no? Fíjense la ideología de género que destruye. La integridad de lo que uno es. No, si vos querés ser otra cosa, podés serla. No, Dios ya te dio una huella digital, ya te hizo como sos. Y esto es el enemigo, esto es Satanás. Y quien ha atravesado por estas cosas también y las ha superado, también está capacitado para después ayudar a otros, ¿no? Pensamos a veces en los más jóvenes, pero cuidado, esto también es para los más grandes, ¿eh? No estamos libres de caer en esto. Y el ejemplo supremo, aunque a veces inentendible en muchas cosas, es de Cristo, ¿no? Hebreos 4, 15 y 16 dice... Sí, Señor. Ay, no te lo ponen. Bueno, desde ahí. Ahí está. 15 y 16, dale María. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y 5, 8 y 9? 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si este proceso, aunque inentendible teológicamente, ¿no?, pasó en Cristo, ¿cómo no va a pasar en nosotros, no? A veces nos quejamos de muchas cosas que nos pasan, pero en nuestro mismo Salvador, nuestro mismo Redentor, pasó por esta prensa, ¿no?, terrible, para poder ser sido capacitado por Dios para ser nuestro eterno Salvador. ¿Cómo no vamos a ser también sometidos nosotros a prueba de parte de Dios para ser mejores? Y el último punto es para desarrollar fortaleza perseverante. De esto habla Santiago. Nosotros estudiamos Santiago el año pasado y el anteaño pasado también. Santiago 1, 1, 4, lo leo yo. Dice el 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que, dice, que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Esa palabra se puede traducir también como perseverancia, ¿sí?, o tolerancia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hablar de paciencia, dije la otra vez, es como aspirar a un doctorado, ¿no?, que parecería que no se termina más. También hay que entender esto, no es el único medio por el cual Dios logra esto en nosotros, ¿no? Pero las pruebas, si hay algo que nos capacitan, es para en la vida ser pacientes. ¿Se necesita la paciencia o no? ¿Qué les parece a ustedes? Para todo se necesita paciencia, ¿no? Para todo. Dice Salmo 40, 1 y 3. Y con esto ya termino, me pasé unos minutos. Salmo 40, 1 y 3. Dice: pacientemente, ¿qué? Esperé a Jehová, ¿y qué pasó? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esto parece ser el fruto de esa paciencia, ¿no? Paciencia en esperar ¿en quién? Nosotros necesitamos paciencia para todas las cosas, para la vida. Paciencia con la suegra, paciencia con la esposa o el esposo, paciencia con los hijos, paciencia con los jefes, los que tienen, ¿no? Paciencia con los compañeros de trabajo,
Paciencia con el vecino que siempre saca el perro y te hace caca en el lugar donde ve. Paciencia en toda la vida. Pero vaya si necesitamos paciencia también cuando esperamos en Dios. Y que pasan los años y que parecería no haber respuesta, ¿no? Pero ¿cómo esperamos en Dios? ¿Con ansiedad? Con paciencia. ¿Y qué hace? Dice, el Salmo es hermoso porque pone todo en figuras, ¿no? Como era el lenguaje hebreo. Estabas en un lodo cenagoso. Nos hemos sentido muchas veces así, ¿no? Porque cada vez estamos como más hundidos, y oramos más, y nos parece que nos hundimos más. Pero hay un momento en el que Dios, ¿qué hace? Responde. ¿Y dónde nos sentimos después? Qué alivio, ¿no? Qué hermosa esa paz que Dios da, y estamos firmes en una roca. Dice, verán esto, ¿y qué? ¿Saben qué es? Esperar pacientemente en Dios hace también ser de ejemplo, a veces incluso sin hablar, a los que nos miran de atrás. ¿Quiénes nos miran? Nuestros hijos primeramente. La paciencia es algo que se cultiva en nosotros, pero es algo también que ejemplifica a los que vienen atrás. A veces yo le digo a Mailu, tenés que tener paciencia, y yo, ¿no? A veces le decimos cosas a nuestros hijos que nosotros no hacemos, ¿viste? Y nuestros hijos no son tontos, ¿eh? Papá me dice esto, pero papá, cero. ¿Y qué creen? Va a tomar ejemplo no de lo que yo le digo, de lo que yo vivo, ¿no? Y así con las generaciones en la iglesia. ¿Cómo somos los más grandes? ¿Damos ejemplo a las generaciones que siguen? Tristemente, algunos de los más grandes no nos dan muchos ejemplos, pero otros sí, gracias a Dios, han sido ejemplo en nuestra vida de eso. No han atravesado pruebas, se han mostrado íntegros, han sido pacientes y, como dice también su palabra, teniendo en derredor una gran nube de testigos. Sí, testigos que están allá. Tenemos testigos que hoy están con Cristo. Nos acordamos de ellos y a veces se nos cae una lágrima decir, atravesaron cosas difíciles y fueron de ejemplo. Pero hay testigos vivos también entre nosotros. Hermanos que nos han dejado siempre ejemplo a pesar de los problemas y aflicciones. Y bueno, miremos también esos ejemplos. Y seamos, ¿saben qué? Nosotros seamos de ejemplo para las generaciones que están atrás. Y así, entonces, en estos puntitos cortos que hemos visto, se cumple el propósito de Dios en cada uno de nosotros, de poder ser más como Cristo.